Amados amigos, es aparente que Jesús tuvo sus buenas razones para aparecer a sus discípulos después de su grandiosa resurrección, antes de ir al cielo. La pregunta es, ¿qué razones tuvo Jesús para aparecerse a sus discípulos originales y otros discípulos antes de su ascensión y después de su resurrección? ¿A quiénes apareció Jesús? Por favor, no se vayan, que regresamos. Amados amigos, hermanos, saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico en este nuestro programa, El Dr. Anderson Habla. Yo soy el Dr. Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Muy agradecido de Dios por la oportunidad de llegar hasta sus hogares mientras les comparto unas palabras de predicción segura. Hoy entramos en una nueva serie de cápsulas de estudios acerca de las apariciones de Jesús a sus discípulos después de su resurrección y antes de ascender al cielo. No se olviden que estamos cubriendo la vida de Jesús durante sus últimos días en esta tierra antes de asumir su responsabilidad como intercesor nuestro. Yo quiero invitarlos a la palabra de Dios inmediatamente y vamos a ver el Evangelio según San Mateo y vamos a leer el capítulo 28 del 16 al 17. Leo para ustedes de la Reina Valera 1960. Mateo 28, 16 al 17. El texto dice de esta manera. ¿Están conmigo? Vamos a leer. Pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Vamos también, amados amigos, rápidamente al Evangelio según San Juan el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 19. Continúo leyendo de la Reina Valera 1960. El texto dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mis amados, ¿qué es lo que vamos a hacer durante los próximos estudios? Durante los próximos estudios bíblicos estaremos tratando las apariciones de Jesús a sus discípulos después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Es muy obvio que después de su resurrección, Jesús comenzó a hacer una ronda de apariciones a diferentes individuos. La última vez que estuvimos con ustedes, señalamos que Jesús se apareció primero a María Magdalena, una mujer que ha sufrido de la difamación histórica de su carácter por causa de la teología, que argumenta erróneamente que ella era una prostituta arrepentida. Me parece que ha sido confundida en la tradición histórica y representada como la pecadora llorona que limpió los pies de Jesús con su cabello. Sin embargo,
No es así, amados. María Magdalena es mencionada en los 4 evangelios canónicos, pero en ninguno de ellos, en ninguna parte, es descrita como una prostituta. Hasta Hollywood ha etiquetado a esa mujer como tal. Sin embargo, según los evangelistas Lucas y Marcos, Jesús la limpió, sí, de 7 demonios. No dicen nada de prostitución. Ha habido muchas interpretaciones espirituales viciosas al respecto, pero la idea es que ella no era prostituta, era una persona de quien Jesús había echado fuera 7 demonios. Pero regresemos a nuestro tema central, las apariciones de Jesús a sus discípulos. Según nuestro pasaje que acabamos de leer, Jesús hace su primera aparición a su grupo de discípulos después de su resurrección, la misma noche del domingo de resurrección. Los discípulos estaban probablemente en el aposento alto de la misma casa donde Jesús se había reunido con ellos solo unos días atrás, a puertas cerradas, escondiéndose por temor a los judíos. Estaban asustados, estaban temerosos de las autoridades que habían desahogado tanta ira y venganza contra su Señor. Existía el peligro inminente de que pudieran ser arrestados y encarcelados y tal vez ejecutados como revolucionarios, tal como lo había sido su maestro. Y de repente, inesperadamente, ven a esa persona en medio de ellos sin que se le abriera la puerta. Debieron haberse casi desmayado del frenético miedo y la sorpresa. Amados, no olviden, por favor, que era la noche y a puerta cerrada. El miedo estaba matándolos. Pensaron que estaban viendo una visión o un espíritu, es decir, un fantasma. Todo el miedo y la angustia, sin embargo, se desvaneció cuando apreciaron quién era el que estaba ahí. Su presencia era real. Por supuesto, Jesús quería tranquilizarlos, confirmarlos. Su resurrección y quiso darle también algunos mandamientos antes de partir al cielo. Inmediatamente comenzó a hablarles de cosas muy conocidas por ellos, como señal de que era Él y que había resucitado. Usó el saludo diario simple que era común entre los discípulos. Paz sea a ustedes. Ese saludo tan familiar para los discípulos ayudaría a tranquilizarlos y a darle alguna indicación de que realmente era Él y no una visión o un espíritu. También le mostró las manos, le mostró sus heridas. Otra señal ineludible de que Él estaba ahí en medio. Era el Maestro que estaba con ellos. Estos discípulos vivieron un momento dramático, conmovedor, un momento que simplemente les trajeron muchos recuerdos amargos, pero ahora eran recuerdos reconfortantes. Amados amigos, me parece viendo a Jesús caminando en círculo alrededor de cada uno de ellos, permitiendo que cada uno viera las heridas. En ese momento tan contristante, sabían con certeza que no estaban viendo un fantasma. Sabían que estaban viendo a su Salvador, a su Señor, a su Maestro. Ahora sabían que Jesús estaba vivo y que había resucitado como se lo había dicho tantas veces antes. Ahora pueden confiar en las palabras de su Salvador. Ahora podían encomendarles algunas cosas.
había probado ser verdadero. Y habiendo establecido la confianza en sus discípulos, podía ahora encargarle la gran comisión. ¿Has visto tú, mi amigo, a Jesús? ¿Te gustaría que te apareciera como lo hizo a los discípulos? Él puede hacerlo aún en el día de hoy. Si tú lo deseas, Él puede aparecerte y darte toda la confianza y la seguridad que tú necesitas para estrechar una gran amistad con Él. Si así lo hiciere, déjame saber en tus comentarios y nosotros vamos a continuar hablando contigo. Amado amigo y hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.